He venido hasta Málaga aprovechando que se terminaba la Semana Santa y estoy aquí en la calle Larios, como podéis ver, viendo la última de las procesiones, que es la del Cristo resucitado o la resurrección. Es una procesión muy vistosa en la que participan todas las hermandades de Semana Santa y ahí tenéis al Cristo propiamente dicho. No me doy la vuelta a la cámara porque tengo el sol justo detrás de mí, pero ya que estoy aquí voy a aprovechar para enseñaros un poquito esta ciudad, que es una ciudad que está muy bien. Ahí tenéis la calle Larios, esta es la calle principal de la ciudad y es una calle estupenda, normalmente con espacio para circular, pero ahora ya veis, sillas y las imágenes que tienen que pasar por los pasos de Semana Santa, que tienen que pasar por esta calle. La catedral está ahí la podéis ver, la catedral de Málaga, también conocida como La Manca, porque le falta una torre, que nunca terminaron. Pero bueno, eso, aquí os dejo con el Cristo resucitado. Están con un botafumeiro ahí delante, por lo que se ve, para incensar la procesión. Y la verdad es que está muy bien, hace un tiempo estupendo. Estoy en pantalón corto, en manga corta, como si estuviésemos en verano, vamos. Si no conocéis Málaga, tenéis que venir, pero ya mismo. Eso sí, no podréis disfrutar de las procesiones de Semana Santa porque esta es la última de todas. Ahí viene la imagen de Cristo resucitado. A ver si le tomo un primer plano cuando la tenga al lado. Ahí la tenéis, el Cristo. Y aquí va su banda de música. Como podéis ver, es una imagen de no un tamaño muy grande. Y aquí están haciendo los costaleros, aunque estos no son exactamente costaleros porque no llevan costal. En las imágenes de Semana Santa en Málaga cargan las imágenes mediante esas barras, esas andas que cargan sobre sus hombros. En Sevilla o en otras ciudades andaluzas, bueno, y españolas llevan costales. Están haciendo un descanso porque la imagen pesa lo suyo. Y este paso no es especialmente pesado, por lo que veo, los hay muchísimo más historiados. Bien, pues lo siguiente que vamos a ver, después de... Como veis, ocupan toda la calle Larios, lo podéis ver aquí. Después de esta procesión, lo siguiente que vamos a ver es el resto de Málaga, o por lo menos sus puntos principales. Toda procesión que se precie tiene un Cristo y una Virgen. Bien, me he esperado a que apareciese la Virgen del Cristo de la Resurrección, que no sé cómo se llamará en Málaga. En algunas ciudades se llama Virgen de la Paz. Aquí la verdad es que no tengo ni idea y tampoco lo he mirado. Bien, como veis, no sé hasta qué punto podéis apreciar los detalles, si me deja la orquesta, claro, pero no es una dolorosa, al contrario, la Virgen está contenta porque ha resucitado su hijo. Bien, pues aquí tenéis la Virgen, una Virgen típicamente andaluza, con su palio, sostenido por unos balanes de plata, y ahí podéis ver a los cargadores, que como os decía antes, lo llevan sobre unas andas. Eso tiene que pesar una barbaridad, así que no es descabellado suponer que cada uno de ellos carga con tranquilamente 30, 40 o incluso 50 kilos en función del tamaño y del peso de la imagen. Bien, vamos a tener un primerísimo plano. Aquí la tenéis, magnífico porque además nos va a parar, van a hacer un descanso. Ahí tenéis un casi primer plano de la Virgen, digo de la Paz, pero quizá no se llame de la Paz, algún malagueño que me corrija. Bien, pues aquí sí que sí, ya lo dejamos porque hay mucho más Málaga que ver. He venido hasta aquí, hasta la Malagueta, hasta el Muelle 1 que se llama, es una zona de restaurantes y puestecitos para comprar cosas que está pues justo a la entrada de la Malagueta para mostraros una panorámica general de la ciudad, el puerto concretamente. Ahí lo tenéis, ahí está el ferry de Transmediterránea que va a Melilla. Melilla está en el norte de África, para el que no lo sepa. Ahí tenemos un barco de crucero pequeñito y ahí al fondo se puede ver perfectamente la torre de la catedral. Digo bien la torre porque la otra no se terminó de construir. Y ahí a la derecha, ahí arriba, se ve la Alcazaba, abajo, y arriba está el castillo de Gibralfaro, que es ese de arriba, es una fortaleza de origen musulmán. Y esto de aquí es el
Muelle 1, así es como se llama, según tengo entendido. Bueno, pues aquí estoy, tenía un solazo, aquí hace un sol de justicia en Málaga, cuando le da por hacer sol, que es bastante a menudo. Esta es una de las ciudades con mejor clima de toda España, por supuesto, de toda Europa, naturalmente. Estamos, como veis, a mediados de abril y estoy como si fuera pleno verano. Estoy en manga corta, en pantalón corto, he tenido que ponerme la gorra. Ya sabéis, el tema del cartón importante porque me quemo. Y además la mascarilla la van a quitar dentro de apenas 3 días, pero todavía en los sitios tienes que ponértela. Bien, pues he parado aquí porque me he ido a comer unos chopitos. Los tengo ahí en el restaurante esperando. Me he dejado la mochila, espero que no me la roben. Se la he dejado encomendada a la camarera y supongo que no le pasará nada. Bien, pues vamos a ir, o por lo menos voy a ir yo, cuando me terminen los chopitos, que es una comida típica de la Costa del Sol y de toda esta zona, los pescaditos fritos, son unos calamarcitos en miniatura fritos. Voy a ir para el faro, que está ahí al fondo, y luego ya conforme vaya mejorando un poco la luz, porque esto que es tan bonito para ver la ciudad, a tomar el sol, etcétera, para los aficionados a la fotografía un día como hoy es casi una pesadilla. Me tendré que esperar a que sea algo más tarde. Hoy más estamos en abril ya, la hora bruja, la hora buena empieza tardísimo, pasadas las 8 de la tarde. Pero bueno, que luego ya me pondré más seriamente con la cámara y os quiero mostrar unas cuantas cosillas de Málaga. Como mínimo, no sé si me dará tiempo a subir a Gibralfaro, porque es una buena subida, pero como mínimo el mostraros el Teatro Romano, mostraros un poco la catedral, aunque sea por fuera, no sé si se podrá entrar, porque estamos todavía en Semana Santa y ya se sabe que en Semana Santa ciertas cosas, edificios religiosos, pues no es que los cierren, todo lo contrario, pero sí tienen restringida la entrada a turistas porque tienen oficios religiosos y demás, aunque propiamente la Semana Santa termina hoy aquí. Hemos visto, se ha mostrado una parte de la procesión, de la última, la del resucitado, pero bueno, luego, cuando me terminen mis chopitos que están ahí, pues nos ponemos en serio, nos vamos para allá, para el centro. No hace calor, todo lo contrario, el tiempo es simplemente perfecto. Bueno, este es el tiempo que me encontré en Canarias en el mes de diciembre, que me reencuentro con él muy gustosamente, por cierto, ahora en el mes de abril, mediados de abril, pero ya en la península. Bien, pues me voy a terminar la chopitada, que está de muerte, por cierto. He salido solo un momento antes de que se me olvidasen. Es lo que me traen los salmonetes, que también los he pedido, riquísimos. Y ya nos damos un paseíto por la ciudad. La Semana Santa acaba de terminar en Málaga y como veis ahí detrás están ya desmontando las tribunas de la carrera oficial, que es algo que tienen todas las ciudades en las que la Semana Santa es algo importante. Las andaluzas, por supuesto, pues en todos los casos la Semana Santa es una de las principales festividades del año, cuando no la principal. Bien, pues voy por aquí, vengo del puerto que está a mi espalda, voy por aquí, lo primero que me encuentro nada más entrar en Málaga es la catedral, una de las torres. Aquí veis las sillas, los palcos que se conocen, van numerados y estos se adquieren para poder ver las procesiones desde primera fila, segunda, tercera o cuarta. Entiendo yo que tendrán distinto precio en función del lugar que tengan. Bien, pues aquí tenéis la catedral de Málaga. Pensaréis, pues la verdad es que es un poco maciza, y por fuera lo es. Aquí parece incluso más porque le falta la torre que debía ir aquí y que se quedaron en el siglo XVIII sin terminar. La catedral, donde terminaba en este punto en el que estoy ahora, es donde estaba antes la mezquita, por supuesto, cuando Málaga era musulmana. Primero estuvo en el Emirato, en el Califato de Córdoba, luego posteriormente se constituyó una taifa y luego finalmente en el Reino Nazarí de Granada. Bien, pues aquí terminaba la ciudad, porque aquí estaba la muralla. Esta parte de aquí, esta calle, se llama la calle Molinarario, se ganó al mar posteriormente. Bien, los reyes católicos conquistaron la ciudad en el año 1487, después de un asedio largo y duro. Tuvo que venir la reina en persona, la mandó llamar Fernando el Católico. La reina estaba en Córdoba para dar ánimos a los soldados castellanos que estaban sitiando la ciudad. Al final lo consiguieron y, según nos ha llegado, Fernando el Católico castigó a los malagueños de entonces con la esclavitud y la deportación. Los sacó a todos. No había muchos, eso es la verdad, no había tantos como hoy. Esta es una ciudad que ronda el 1.000.000 de habitantes hoy en día, es una de las ciudades más importantes de España.
y también más pobladas, y en aquel entonces pues debía tener, qué sé yo, 10, 20.000 como muchos. Bien, en aquel momento se purificó, que es como se decía entonces, la mezquita musulmana, y se planteó construir una iglesia que en origen iba a ser de estilo tardogótico, que era lo que se llevaba en tiempos de los reyes católicos, como otras edificaciones que ya vimos en un programa, en una contrahistoria con Alberto Garín hace no mucho tiempo. Bien, como no empezaron a construirla, porque le hicieron algunos bocetos y algunas pruebas, justo a mi espalda se encuentra, delante de mí está el Palacio Arzobispal, que también es del siglo XVIII, se puede ver, hay cosas que no se pueden ocultar, que no hace falta ni mirar la fecha, pero arriba hay una filacteria encima de la Virgen, en la que se puede leer perfectamente cuándo se hizo. Evidentemente hay que disparar con un teleobjetivo o ser gigante y verlo personalmente. Bien, pues ahí tenéis la catedral y se puede ver perfectamente como una torre en la que estábamos antes falta. Bien, os voy a contar un poquito la historia de la catedral porque merece la pena. La ciudad se reconquistó a finales del siglo XV, como os decía, y no se empezó a construir una iglesia inmediatamente, se utilizó lo que había sido la mezquita musulmana, pero la idea que tenían era construir una iglesia como habían hecho una catedral nueva, como habían hecho en otras ciudades reconquistadas, caso de Sevilla, por ejemplo, de Jaén, bueno, Córdoba no, porque en Córdoba aprovecharon la mezquita y fueron, eso sí, como ya vimos en aquel vídeo que hice sobre Córdoba, fueron actualizándola hasta que al final, ya en el siglo XVI, decidieron incrustar una catedral en su interior. Bien, pues esta catedral la tardaron unos años, como 3 décadas, en ponerse con ella, y claro, en aquel momento ya no decidieron hacerla de estilo gótico, y esto hay que irse a lo que nos contaba Alberto el otro día, en aquella contrahistoria. En torno al año 1530, en los dominios del rey de España, se empieza a edificar al estilo romano, a como se estaban haciendo las cosas en Roma en aquel entonces. Y lo que salió del estudio del arquitecto fue esto que veis aquí, esta catedral de trazas, luego se terminó de hacer mucho más tarde, renacentistas, que se aplicaron y estuvieron construyéndose así durante un siglo, el siglo XVI, hasta finales de ese siglo. A finales de ese siglo esta catedral se consagró por parte del Papa, no en persona, pero mandó consagrarla, se empezaron a decir misas aquí, ya era la catedral, pero la catedral estaba medio de hacer todavía, no la habían terminado. Y así se quedó porque los problemas que la monarquía tenía en esta zona de España, en esta zona de Andalucía concretamente, eran mayores. Tenía problemas en la Alpujarra, donde se había producido una rebelión en 1572. Además, el rey tenía problemas en todas partes en aquel entonces, en Holanda, tenía problemas en América, en fin. Total, que la catedral de Málaga se quedó a medio hacer. Y así se quedaría hasta principios del siglo XVIII. En principios del siglo XVIII, lo que decidieron, ya reinando Felipe V, era terminar esta catedral. Era un poco indigno que un monarca tan importante como él, que además había tenido que sacrificar tanto, había tenido que entregar todos sus dominios europeos, pues que tuviese en una ciudad importante como era Málaga una catedral a medio construir, y encargó que se terminase sobre los planos anteriores. Se le hicieron algunas modificaciones, sobre todo ya de puro estilismo. Lo podemos ver perfectamente en esta fachada, la fachada principal. Vemos el frontón partido arriba, vemos las decoraciones como esas columnas salomónicas que no pueden ocultar su origen dieciochesco, es decir, lo que viene siendo barroco. Bien, os preguntaréis en este punto que por qué no se terminó durante ese siglo. Pues os voy a explicar porque va unido el que no se terminase durante el siglo XVIII al hecho de que le falte una torre. Bueno, le falta parcialmente la parte de arriba, la que hemos visto antes desde esa calle que está ahí atrás y que la vemos ahora desde esta plaza, que se llama la Plaza del Obispo. Bien, veréis que ahí tenemos la torre norte completamente terminada y la torre sur a medio terminar. Además que está medio terminada, no lo pueden ocultar porque se ven los órdenes, entiendo que corintios, porque son corintios también en las otras dos plantas, los órdenes corintios, con doble acanaladura, por cierto, se quedaron a medio hacer. Bien, esto sucedió porque cuando Felipe V dio órdenes de que se acabase esta catedral, resultó que el Cabildo no tenía suficientes recursos, pero le concedió al Cabildo que impusiese una tasa sobre todo barco que entrase en el puerto de Málaga, que hemos visto antes,
Y mediante esa tasa, esa avería, un impuesto a los barcos, como esa que se cobraba para los mercaderes, los barcos que iban a América, en la flota de Indias, que con ese dinero se pagase la terminación de la catedral. Y así sucedió durante buena parte de ese siglo. Estas catedrales son edificios gigantes, obras grandísimas que no se acaban en una generación, ni en dos, ni en tres, ni a menudo en cuatro. Llevan siglos de construcción, así que tampoco es extraño que se empezase a terminar en tiempos de Felipe V y que en tiempos de Carlos III, que era su hijo pequeño, todavía no se hubiese terminado. Bien, sucedió que iba todo bien, iba todo estupendamente, pero sucedió que los estadounidenses declararon la independencia en 1776 y el rey de España, Carlos III a la sazón, decidió apoyarlos para perjudicar a Inglaterra, que era su gran enemigo. Bien, de esa, aquí tenemos otra vista, lo que pasa es que tampoco se ve muy bien, porque queda oculta por este jardincito, otra vista de la catedral, pero es que las vistas de Málaga, donde miremos, son muy bonitas. Es una ciudad que, como podéis ver, es preciosa, casi cualquier callejuela merece la pena perderse por ella, lo podéis ver aquí. Son calles además muy animadas, a casi cualquier hora del día, en cualquier época del año, porque el clima es bueno. Bien, pues ese dinero de la avería que se iba a terminar la catedral se fue a los Estados Unidos para que Washington y sus hombres luchasen contra los ingleses. Fue un dinero que resultó fundamental para terminar la catedral y no se terminó. Se dejó ahí parada, luego vinieron tiempos convulsos, la invasión napoleónica, etcétera, para la propia monarquía y para la propia España, y ya no se terminó nunca. En el siglo XIX pues se encontraron con que tenía la catedral a medio terminar. Aquí en Málaga la llaman la Manca, porque le falta una torre, y le tienen mucho cariño, la Manquita, la llaman así con mucho cariño los malagueños, y hay un debate desde hace, pues yo creo que 2 siglos, desde principios del siglo XIX, sobre si deben o no deben terminar de una vez la catedral. Yo la verdad no soy malagueño y tampoco está bien que yo opine, pero creo que no la deberían terminar. Ha llegado así y así debería quedarse. Le da ese toque casi único, no único porque hay otras catedrales incompletas por España y por el mundo, pero esta de Málaga es muy característica. Bien, pues al final me he puesto a hablar y a andar, ambas cosas me gusta mucho hacerlas, y me he metido pues aquí en el corazón mismo de la ciudad antigua de Málaga, que como podéis ver pues es una preciosidad y sobre todo tiene una animación espectacular esta ciudad. Es de estas ciudades que aparte de bonitas están irremediablemente vivas. Así que os voy a llevar a otro sitio que estoy seguro que os va a gustar mucho, que es el Teatro Romano. Málaga fue una ciudad romana, importantísima por cierto, y como tal pues tenía su teatro, un teatro que tardó mucho tiempo en ser redescubierto. Así que vamos a ir en esa dirección y os lo muestro. Os decía antes que Málaga está llena de calles con encanto, algunas son, como veis, bastante estrechas. Acabamos de pasar por un estrechamiento en el que difícilmente caben más de 3 personas una al lado de la otra, y por esta calleja que he pillado, que se llama, pues lo tengo ahí, San José, calle de San José. Salimos a la iglesia de los Agustinos, que es esta iglesia de aquí, la iglesia del siglo XVI. La cola que tenemos en esta calle no van a la iglesia de los Agustinos, donde por cierto esta mañana estuve, después de la procesión, escuché un rato de la misa y luego ya salí. Esta cola nos conduce directos al que es el museo más visitado de Málaga y yo creo que también de Andalucía. Tiene casi 1 millón de visitantes todos los años. Es un museo dedicado a un solo artista, a un artista contemporáneo que nació en esta ciudad en el año 1891. Y ahí lo tenéis. La cola es larguísima, estamos en abril, imaginaos lo que será esto dentro de un par de meses. Es el Museo Picasso de Málaga. Está en un palacete del siglo XVI, el de los Condes de Buenavista, y es un museo relativamente reciente, tiene como unos 20 o 25 años, vamos, que se abrió hace poco tiempo, mucho después de la muerte de Picasso. Picasso murió en 1973. Y diréis, ¿por qué tiene un museo Picasso aquí? Pues os lo acabo de decir, porque nació aquí. Picasso, el que probablemente sea el artista más importante del siglo XX, fue malagueño. Él pasó buena parte de su vida, o casi toda su vida, fuera. Salió de Málaga siendo muy joven,
Pasó por Barcelona, pasó por Madrid y luego terminó recalando en París, que es donde ya viviría el resto de su vida. Pero él nunca quiso dejar de ser ni español ni malagueño, y esa es la razón por la cual sus descendientes no dudaron en hacer donaciones a este museo y convertirlo pues en una pieza fundamental para lo que es la oferta cultural de esta ciudad, que es bastante amplia, por cierto. Es más, voy a tener que aligerar porque si quisiese mostraros toda Málaga lo tendría algo complicadillo. Pero bueno, ahí os he dejado el Museo Picasso, y ahora por esa callejita de ahí, o esa futura calle, porque aquí lo podemos ver muy pronto en Málaga, Centro Cultural Sefardí de Málaga. Toda esta zona de Málaga es la judería, lo podemos ver aquí, Centro de Recepción de Visitantes Vengavirol, y ahí se pueden ver sefarditas, judío-españoles, de la comunidad malagueña de la Edad Media, que fue bastante próspera. Bien, pues por ahí vamos a salir, no os voy a cortar, vamos a hacerlo todo en plano secuencia, que ya sabéis que me gustan mucho. Por aquí vamos a salir, si venís en el futuro probablemente ya esté construido este centro sefardita. Este es el Pimpi, que es una taberna típica de Málaga. Y aquí salimos a donde está el teatro y la Alcazaba, que son otros de los, junto a la catedral, yo creo que los monumentos más conocidos de esta ciudad. Como veis, hay animación por todas partes. Málaga es una ciudad que no solo se ve, sino que también se olfatea y se saborea, especialmente este último. No os quiero ni contar los salmonetes y los chupitos que he comido hoy, estaban de morirse, vamos, de buenos. Bien, pues ahí tenéis el Teatro Romano y encima la Alcazaba. Bien, ambos, hay un centro de interpretación aquí, lo podéis ver, es el centro de interpretación del teatro, y ambos los vamos a ver con un poquito más de tranquilidad en cuanto me ponga la mascarilla, porque si quiero entrar al centro de interpretación tengo que hacerlo con mascarilla al menos durante los próximos 3 días, porque hasta el día 19 todavía en interiores hay que ponérsela.